Empezó a llover justo cuando bajaban el ataúd a la tumba. Juliet se agarró al paraguas y vio cómo las gotas golpeaban la madera oscura. A su lado, Maverick sacó una vez más su teléfono, ocultándolo bajo el dobladillo de su chaqueta. Su susurro, sí, luego te llamo, sonó inapropiadamente alto en el silencio del cementerio. El cura pronunció las últimas palabras, pero Juliet no las oyó. Delante de sus ojos estaba la sala de cuidados intensivos donde Eunice había pasado sus últimos días. La mujer, antaño independiente y orgullosa, se había convertido en una frágil figura entre las sábanas blancas y los monitores. Juliet, le dijo a su hija el día antes de morir, nunca dejes que nadie te diga cómo tienes que vivir tu vida. En aquel momento, aquellas palabras parecían una admonición maternal común. Maverick volvió a susurrar al teléfono, esta vez sin apartarse siquiera. Su pie golpeaba el suelo húmedo con un ritmo impaciente. Delilah Winters, la vieja amiga de Eunice, le lanzó una mirada de desaprobación por encima de sus anticuadas gafas de montura fina. ¿No podemos irnos ya?, murmuró al oído de su esposa cuando la ceremonia tocaba a su fin. Su mano, apoyada en la espalda de ella, estaba pesada y fría incluso a través de la tela del vestido. Deberíamos esperar a que todo el mundo se dispersara, replicó Juliet. Maverick resopló y se dirigió a su coche, marcando el número de alguien mientras avanzaba. Delilah se acercó a Juliet cuando los demás ya se dirigían hacia la salida del cementerio. Tu madre era una mujer increíble, dijo, acomodándose un mechón gris que se le había escapado de debajo del sombrero. Nunca puso en peligro su conciencia, tampoco te lo aconsejaría a ti. Juliet asintió, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. La última vez que había visto los cuadros de su madre había sido hacía un mes, colgados en el estudio, llenando el espacio de color y vida. Ahora la casa parecía vacía, aunque todas las cosas siguieran en su sitio. Cuando Maverick y él llegaron después del cementerio, lo primero que hizo fue subir las escaleras. Juliet pudo oír cómo sacaba los cajones de la cómoda del dormitorio de Eunice. El ruido de cristales rompiéndose la hizo seguir escaleras arriba. ¿Qué haces?, preguntó deteniéndose en la puerta. Maverick estaba de pie junto a un armario abierto, con un portarretratos roto y una foto de Eunice en un caballete en el suelo. Solo echaba un vistazo. Se encogió de hombros, pero sus ojos brillaban febrilmente. Aunque tengo que ordenar las cosas. ¿Ahora? ¿Por qué no? Tendremos que hacerlo de todos modos. Siguió abriendo cajones metódicamente, mirando su contenido. ¿Dónde guardaba los papeles? No lo sé. El abogado vendrá mañana. Él... Al diablo con el abogado. Maverick cerró de golpe otro cajón con tal fuerza que los frascos del tocador temblaron. Lo siento, añadió inmediatamente con más suavidad. Es que ha sido un día duro. ¿Nos vamos a casa? Juliet negó con la cabeza. Quiero quedarme aquí un poco más. Él bajó las escaleras y ella se quedó de pie en el dormitorio de su madre. Aún olía al perfume favorito de Eunice, un aroma ácido a jazmín con toques de sándalo. En la mesilla de noche había un libro sin leer, junto con un viejo recibo de la tintorería. Se oyó un ruido de muebles en el piso de abajo. Juliet se agachó y vio a Maverick sacando los cajones del secreter del salón. ¿Qué buscas? Nada en particular. Su voz sonaba molesta. Solo me aseguro de que todos los papeles importantes estén en orden. Puede esperar hasta mañana. No, no puede. Se volvió bruscamente hacia ella. ¿Dónde está el testamento? ¿Dónde están los papeles de la casa? ¿Dónde diablos están los papeles de sus cuadros? Juliet dio un paso atrás, notando por primera vez los nudillos blancos de sus dedos agarrados al borde del cajón. Maverick, cálmate. Estoy tranquilo, apretó los dientes. Absolutamente tranquilo. Solo quiero saber dónde está todo. En ese momento, fue como si lo hubiera visto por primera vez. Esa mirada dura y extraña. La postura tensa de un depredador antes de saltar. ¿Cómo no se había dado cuenta antes? Es tarde, dijo Juliet, intentando mantener la voz firme. Vámonos a casa. La miró fijamente durante unos largos segundos y luego asintió. Durante todo el camino permanecieron en silencio. Juliet pensó en las últimas palabras de mamá y en cómo Eunice siempre arrugaba la nariz cuando se trataba de Maverick. Ahora empezaba a entender por qué. La casa olía a un silencio desacostumbrado. Juliet estaba sentada en la cocina, revolviendo el té que hacía tiempo que había enfriado, cuando la puerta principal dio un portazo tan fuerte
que el cristal tintineó. Maverick había vuelto del trabajo antes de lo habitual. «Ha llamado el abogado de tu madre», dijo en lugar de saludar, quitándose el abrigo. Sus movimientos fueron bruscos, imprecisos. El abrigo se salió de la percha, pero él ni siquiera se dio cuenta. «¿Qué demonios está pasando?» Juliet guardó silencio. La conversación de la mañana con el señor Caldwell aún resonaba en sus oídos. «Lo siento, señora Thorndyke, pero su madre se deshizo de todos los bienes en vida. La casa se vendió hace 3 meses y el dinero de la venta de los cuadros se ha transferido a una organización benéfica. Los papeles están en perfecto orden». He dicho, ¿qué demonios? Maverick se asomó a la mesa. Olía a whisky. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde están los malditos cuadros? Ya no están, respondió Juliet en voz baja. Mamá los vendió todos. Maverick se quedó helado. ¿Qué quieres decir con que lo vendió? Eso es lo que significa. Vendió los cuadros, vendió la casa. Todo el dinero fue a un fondo para ayudar a jóvenes artistas. Su mano se dirigió a su taza de té y ésta voló hacia la pared, salpicando de líquido oscuro todo el papel pintado. 5 años, rugió. 5 años aguantando a la loca de tu madre, sus interminables sermones, sus miradas desdeñosas. ¿Para qué? ¿Para una maldita obra de caridad? Juliet recordó que su madre la había invitado a cenar hacía 1 año, sin Maverick. «Pregunta demasiado por mis cuadros», había dicho entonces Eunice, removiendo distraídamente azúcar en su café. «Se interesa demasiado por mis asuntos. No es como cuidar de tu suegra, cariño». «¿Te casaste conmigo por dinero?» Juliet se levantó de la mesa. Le temblaban las rodillas, pero su voz sonaba firme. Maverick soltó una carcajada, ronca y furiosa. «¿Y pensabas que era por tus hermosos ojos? Un ratón gris con una mamá rica es la pareja perfecta. ¿Quién iba a decir que la vieja resultaría ser una zorra tan astuta?» Su palma golpeó la pared junto a la cabeza de Juliet. Ella no recordaba cómo había acabado apretada contra la pared. «¿Dónde están los papeles?» «Tiene que haber papeles. Suéltame». «Cállate». Sus dedos se clavaron dolorosamente en sus hombros. «¿Lo sabías? ¿Lo sabías todo y te callaste?» Le vino a la mente otra conversación con su madre, 1 mes antes de que la hospitalizaran. «Cuídate, Juliet», le había dicho entonces Eunice. «Y recuerda, a veces perder dinero es encontrarse a uno mismo». Yo no sabía nada. Juliet intentó apartar a su marido, pero él solo apretó los dedos con más fuerza. «Me duele». «¿Hacerme daño?» Él se inclinó más cerca, su aliento quemándole la mejilla con el olor a alcohol. «Esto es solo el principio. Vas a encontrar esos documentos. Vas a cancelar toda esta tontería de la caridad. Si no...» El timbre interrumpió su amenaza. Maverick retrocedió, respirando con dificultad. «S.R.A. Thorndyke, soy Delilah Winters. He traído algunas cosas de Eunice». Maverick apretó los dientes. «Deshazte de ella. Rápido». Juliet se ajustó el cuello a máquina, ocultando las marcas de los dedos en el cuello, y se dirigió a la puerta. Le temblaban tanto las manos que no consiguió abrirla de inmediato. Delilah la miró atentamente. «¿Todo bien, cariño?» «Sí, solo cansada». «Volveré en otro momento». Delilah le entregó una tarjeta de visita. «Llámame, cuando quieras». Cuando Juliet volvió a la cocina, Maverick ya se estaba terminando su whisky directamente de la botella. «Fuera», dijo de repente. «Tengo algo que pensar. Pasarás la noche en la habitación de invitados». Subió lentamente las escaleras, sintiendo su mirada de espaldas. La habitación de invitados era fría, rara vez la utilizaban. Juliet se sentó en el borde de la cama, con la tarjeta de visita de Delilah en la mano. Del piso de abajo llegaba el tintineo de los cristales al romperse y el traqueteo de los cajones al sacarse. Maverick estaba poniendo la casa patas arriba metódicamente, buscando documentos que no existían. Juliet sabía que por la mañana se le pasaría la borrachera, se disculparía, diría que estaba loco de dolor. Intentaría convencerla de que se había equivocado, pero ella ya lo había hecho bien. Su madre le había dejado un verdadero legado, la verdad. Ahora le tocaba a ella decidir qué hacer con esa verdad. Su teléfono vibró en su bolsillo, un mensaje de Maverick. «Hablaré contigo por la mañana. No te molestes en llamar a nadie». Juliet miró la tarjeta de visita de Delilah y luego el teléfono. Al otro lado de la ventana empezaba a amanecer, el primer día de su nueva vida.
Se estaba celebrando una subasta benéfica para apoyar a jóvenes artistas en una antigua galería de Madison Avenue. Juliet recordaba aquella velada con todo detalle. Su madre había insistido en que asistiera, aunque ella misma no fue, alegando una migraña. El vestido negro de cóctel, la copa de champán, el aburrimiento de las conversaciones triviales. No pensé que me encontraría aquí con alguien con la mirada tan perdida como yo. Sonó entonces una voz grave detrás de ella. Maverick tenía un aspecto impecable con un traje gris, una barba incipiente y una sonrisa burlona. Un asesor financiero entre los bohemios es como un pez en bicicleta. Hablaba con ingenio, escuchaba con atención. Parecía como si ella fuera la única persona de la sala. Cuando Juliet mencionó que trabajaba como editora en una editorial, se le iluminaron los ojos. Me encantan las mujeres inteligentes. Háblame de tu trabajo. Después de la subasta, caminaron hasta el amanecer. Maverick habló de su infancia en un pueblo pequeño, de abrirse camino en la gran ciudad, de labrarse una carrera. ¿Sabes lo que quiero más que nada?, preguntó mientras estaban en el puente, mirando el amanecer. Una familia de verdad, cálida, comodidad. Su romance se desarrolló rápidamente. Flores a la editorial, viajes espontáneos fuera de la ciudad, largas conversaciones por teléfono. «Estás radiante», comentó el colega de Emily en ese momento. «Tómate tu tiempo». Pero tenían prisa. 3 meses después, Maverick le propuso matrimonio. Una cena romántica, un anillo en una copa de champán, como en las películas. «Sé que no hace mucho que nos conocemos», dijo arrodillándose, «pero nunca he estado tan seguro de nada». Eunice reaccionó con contención. «No le conoces de nada», le dijo a su hija. Pero Juliet estaba enamorada y pensaba que su madre era demasiado exigente. Las primeras señales reveladoras llegaron después de la luna de miel. Maverick se irritaba cuando ella se quedaba hasta tarde en el trabajo. «Te echo tanto de menos sin ti», le decía. «Quizá deberías encontrar algo más cerca de casa». Poco a poco, el círculo social de Juliet se fue estrechando. Al principio Maverick encontró defectos en sus amigas. Emily se había vuelto demasiado pegajosa. Rachel una mala influencia. Ben, obviamente parcial. «Solo quiero protegerte de la gente tóxica», explicó. Los problemas empezaron a gestarse en el trabajo. Maverick borró un mensaje importante de su correo electrónico laboral. Luego su portátil se estropeó justo antes de una fecha límite. «Tal vez sea una señal», sugirió. «Te mereces algo mejor. Gano suficiente dinero para que puedas hacer lo que realmente te gusta». 6 meses después de la boda, Juliet dejó su trabajo. Maverick sugirió que, por ahora, sus cuentas se combinaran. Es más práctico así. Su tarjeta de crédito pasó a ser AT. Todas las compras importantes tenían que ser deal. «Te has vuelto algo callado», comentó Eunice en un raro encuentro. «Y pálida». Juliet no le dio importancia. Estaba cansada y tenía mucho que hacer en casa. Y entonces empezaron las comprobaciones en deal del teléfono. Busqué el número de la pizzería en tus contactos. Preguntas sobre cada llamada. Frustración cuando quería visitar a su madre. «Te está poniendo en mi contra, me doy cuenta». Todo sucedió tan gradualmente, tan imperceptiblemente. Como una rana en agua que se calienta lentamente, Juliet no se había dado cuenta de que el agua estaba a punto de hervir. Y ahora, sentada en la fría habitación de invitados, veía por primera vez el panorama completo. Cada incidente blondie, cada cariño, cada lo hago por ti, eran eslabones de la misma cadena. La cadena con la que él la había estado enredando metódicamente durante 5 años. Algo chocó abajo. Maverick seguía buscando documentos inexistentes. Juliet recordó su primer encuentro, sus palabras sobre la familia y la comodidad. Ahora se daba cuenta de que no hablaba de familia, hablaba de propiedades. La tarjeta de visita de Delilah estaba en su bolsillo. El teléfono marcaba las 3 de la mañana. Juliet sabía que tenía que esperar hasta mañana. Por los ruidos de abajo, Maverick no tardaría en dormirse. Siempre dormía a pierna suelta después de un whisky. Y por la mañana, empezaría a desenredar la cadena, eslabón por eslabón. En la mesilla de noche había una fotografía de su boda. Juliet cogió el marco, contemplando su rostro sonriente. Qué ingenua había sido, qué ciega. Pero su madre le había dejado la oportunidad de ver, y ahora que se había quitado las máscaras, ya no había vuelta atrás. Eunice Emberson nunca pintó paisajes.
Ya hay suficientes artistas en el mundo pintando puestas de sol, solía decir. Sus cuadros estaban llenos de figuras extrañas, perspectivas distorsionadas, colores brillantes que parecían gritar desde el lienzo. Los críticos calificaron sus obras de «das». Los coleccionistas pagaban locas sumas de dinero por ellas. En su estudio del piso de arriba podía pasarse días enteros. El olor a óleo, aguarrás y café. Juliette recordaba esa combinación de su infancia. Su madre rara vez bajaba a comer y aún menos participaba en las actividades escolares. «El arte exige sacrificio», respondía a los reproches de su hija adolescente. Cuando Julieta cumplió 14 años, encontró en el estudio de su padre billetes de avión y papeles para un piso de alquiler. «Ya no puedo vivir con un fantasma», dijo entonces. «Tu madre lleva mucho tiempo viviendo en su mundo. Soy superfluo allí». El divorcio fue tranquilo y rápido. Eunice ni siquiera acudió al juzgado. Envió a un abogado. Pintó una nueva serie de cuadros, Ruptura, que más tarde le valió el reconocimiento internacional. «Me echas la culpa», le dijo a Juliette un mes después de la marcha de su padre. No preguntó, afirmó. «Pero un día te darás cuenta. Los compromisos no solo matan el arte, matan el alma». En el instituto, Juliette casi nunca estaba en casa. Exposiciones de arte, fiestas de críticos, conversaciones interminables sobre arte, todo le parecía vacío y pretencioso. «Mamá, hay de todo en el mundo menos tus cuadros», gritó durante una de las peleas. «Exacto», respondió entonces Eunice. «Existe la verdad, hay libertad, existe la lealtad a uno mismo. Mis cuadros son solo una forma de hablar de ello». Solo ahora, años después, Juliette empezaba a comprender. Cada uno de los cuadros de Eunice era un manifiesto. «Mujer enjaulada, cadenas rotas, escape», ella advirtió. Siempre advertía. Hace un año, comenzaron las extrañas llamadas telefónicas. Eunice hablaba con alguien durante largos periodos de tiempo, encerrada en su estudio. Los cuadros iban desapareciendo uno a uno. «Vendidos a coleccionistas», explicaba. Maverick se enfadaba y exigía conocer los detalles de las transacciones. Y entonces Eunice cayó enferma. Rápidamente, de repente, como si tuviera prisa por terminar algo importante. En el hospital estaba tranquila, casi serena. «Lo hice todo bien», le dijo a Juliette el día antes de morir. «Ahora te toca a ti». Una semana después del funeral, Juliette recibió una carta del abogado de su madre. Un mes antes de la muerte de Eunice, se había creado un fondo para apoyar a jóvenes artistas. Todo el dinero de la venta de cuadros, la casa, el estudio, iba a parar allí. «El arte debe ser libre», escribió Eunice en los documentos fundacionales. «Y también deberían serlo las personas que lo crean». El último cuadro de Eunice quedó inacabado. El lienzo representaba a una mujer rompiendo cadenas. Junto a la firma estaba la fecha, el día en que Juliette conoció a Maverick. Mamá lo sabía. Todos estos años había visto cosas que Juliette se negaba a notar. Y no creó su última obra maestra con pintura, sino con un acto que liberó a su hija de su jaula de oro. «Los compromisos matan el alma», recordaba Juliette las palabras de su madre. En su bolsillo estaba la tarjeta de visita de Dalila, el camino hacia la libertad. Los pasos de Maverick se silenciaron escaleras abajo. Creo que por fin se había dormido. Faltaban 3 horas para el amanecer. Tiempo suficiente para reunir lo esencial. Tiempo suficiente para empezar un cuadro propio. Un cuadro de liberación. Dalila sugirió a Juliette que se quedara en su casa de campo. «Necesitas tiempo para pensar», dijo. Maverick llamaba cada hora, enviando mensajes disculpándose, jurando que era la única avería. «Solo estrés por el funeral», escribió. «Vuelve, lo hablaremos». La casa de Dalila tenía una pequeña habitación de invitados con vistas al jardín. Juliette pasó allí la primera noche tranquila en más de una semana. Por la mañana, mientras ordenaba su bolsa de cosas hechas a toda prisa, encontró una carpeta de papeles que había cogido de casa. Los viejos papeles de su madre que habían acabado accidentalmente en el cajón de su escritorio. Entre las páginas amarillentas, había un recorte de periódico de hacía 5 años. Un pequeño artículo sobre un escándalo financiero en Boston. No se mencionaba el nombre de Maverick, pero Eunice había escrito al margen: «Comprueba a Thorndike». Juliette abrió el portátil. El historial del navegador le indicó las últimas consultas de su marido antes de aquella noche aciaga. Cómo impugnar un regalo, invalidar una transacción, impugnar una organización benéfica.
Sonó el teléfono. Maverick. Juliet colgó la llamada y abrió la cuenta bancaria que compartían. Extrañamente, no había notado antes las transferencias regulares de grandes sumas de dinero a las cuentas de algunas empresas poco conocidas. Inversiones, le explicó su marido. Demasiado complicado para tu cabecita. Llamaron a la puerta. Delilah trajo café y pastas frescas. Sabes, dijo, tomando asiento en la silla. Tu madre me pidió que te vigilara. Sospechaba algo. ¿Qué exactamente? ¿Recuerdas a Robert Collins, el viejo amigo de tu padre? Delilah dio un sorbo a su café. Trabajaba en finanzas en Boston. Eunice contactó con él antes de morir. Una hora más tarde, Juliet ya estaba sentada en el café frente a un hombre canoso de mirada atenta. Robert Collins la recordaba de niña. Maverick Thorndike, dijo pensativo. Ese nombre ha salido en algunas historias feas. Nada concreto, pero tenía fama en Boston de saber encontrar mujeres ricas, normalmente mayores y solitarias. Normalmente acababa en escándalos y pleitos. ¿Por qué no lo sabía? Es bueno cubriendo sus huellas. Y cambia de nombre. Thorndike no es su verdadero apellido. De vuelta en casa de Delilah, Juliet comenzó su propia investigación. Las empresas en las que Maverick había ofendido su dinero resultaron ser cascarones vacíos. Su brillante currículum, su título de una prestigiosa universidad, todo era falso. La foto de su anuario universitario de la que estaba tan orgulloso de presumir, Juliet hizo zoom en la pantalla. El hombre de la foto se parecía a Maverick, pero no era él. Otro óvalo facial, otra forma de orejas. Una carta del banco apareció en el buzón. Maverick había pedido un préstamo con la garantía de su casa, la casa que les había regalado Eunice para su boda. La firma de Juliet en los documentos había sido falsificada. Desde el principio quiso quedarse con la herencia de mamá, dijo Juliet mientras le mostraba los hallazgos a Delilah. Y yo solo era un billete de entrada. Tu madre lo entendía, asintió Delilah. Por eso lo vendió todo, no solo para ayudar a los jóvenes artistas, para protegerte. El teléfono volvió a sonar. Esta vez contestó Juliet. Cariño. La voz de Maverick era suave, cariñosa. Estoy muy preocupada. ¿Podemos hablar? Claro, respondió ella con calma. Tengamos una conversación. Sobre inversiones Blue Mountain, por ejemplo, o sobre tus estudios en Princeton, o sobre Eleanor Higgins de Boston. Se hizo el silencio en el auricular. Entonces Maverick se rió, la misma risa malvada que había tenido la noche de su pelea. ¿Crees que tienes algo? ¿Crees que puedes amenazarme? Su voz se volvió áspera. No tienes pruebas. No hay nada. Pero la casa está hipotecada y adivina quién va a pagar el préstamo. Falsificar una firma es un delito, replicó Juliet con la misma calma. Demuéstralo, resopló él y desconectó. Juliet dejó el teléfono sobre la mesa. Le temblaban las manos, pero tenía una claridad sorprendente en la cabeza. Llevaba 5 años viviendo con un hombre al que no conocía, 5 años interpretando un papel en su obra. ¿Qué vas a hacer? Delilah preguntó. Lo que mi madre me enseñó. Juliet abrió su portátil. Decir la verdad, aunque duela. Empezó a escribir una carta a la policía. La primera de muchas cartas que tenía que escribir. Se había quitado las máscaras y ahora tocaba pagar las facturas. Fuera de la ventana, el sol se ponía. En algún lugar de la ciudad, Maverick probablemente ya estaba planeando su próximo movimiento. Pero esta vez, Juliet estaba preparada. Esta vez conocía las reglas del juego, y las iba a cambiar. Estará en una cena de negocios hasta tarde esta noche, dijo Juliet, mirando el mensaje en su teléfono. Esta es mi oportunidad. Delilah negó con la cabeza. Eso es peligroso. Podría volver antes. Necesito los documentos. Seguro que están en su despacho. Su casa parecía extraña en el crepúsculo. Juliet aparcó a la vuelta de la esquina y observó las ventanas durante unos minutos. Oscuridad. Silencio. Sacó las llaves. Maverick no se había dado cuenta de que las había cogido cuando se había ido a casa de un amigo a descansar. La puerta principal crujió traicioneramente. Juliet se quedó inmóvil, escuchando. Solo se oía el tic-tac del reloj del salón. Subió al primer piso con cuidado de evitar el crujido de los escalones. 5 años de convivencia le habían enseñado todos los sonidos de la casa. El estudio de Maverick siempre había sido su santuario. Cariño, hay un montón de papeles ahí dentro, le decía. No toques nada, ya me encargo yo. Ahora entendía por qué. A la luz de la pequeña linterna,
El despacho parecía ominoso. Juliette abrió metódicamente los cajones de la mesa. Facturas, recibos, cartas comerciales. En el último cajón, bajo una pila de revistas, buscó a tientas una carpeta. Los extractos bancarios contaban una extraña historia. Grandes transferencias a empresas desconocidas. Blue Mountain Investments, Cypress Holdings. Los nombres se repetían. La última transferencia se hizo el día que murió su madre. Había una contraseña en el ordenador de Maverick, pero Juliette recordaba que la había tecleado. Un hábito perpetuo de teclear mientras susurraba las letras. Abrió su correo electrónico. La correspondencia con un tal Víctor la dejó helada. La vieja es más astuta de lo que pensábamos. Había escrito Maverick hacía un mes. Pero tengo un plan. En otra carpeta estaban los papeles de la hipoteca de su casa. Su firma había sido falsificada con tanta habilidad que la propia Juliette casi creía que había firmado los papeles. El ruido de un coche que se acercaba la hizo estremecerse. Los faros iluminaron la ventana del despacho. Juliette se apresuró a guardar los documentos en el bolso y apagó el ordenador. La puerta de un coche se cerró de golpe. La puerta trasera, por la cocina, luego por el jardín. Había utilizado este camino muchas veces, al volver tarde de casa de su madre. Juliette se escabulló detrás de un arbusto de lilas justo cuando la llave giraba en la cerradura. ¡Qué raro!, llegó la voz de Maverick. Creía que había una luz encendida en el estudio. Solo en el coche de Delilah, a 2 manzanas de la casa, Juliette se permitió recuperar el aliento. En su bolso estaban las pruebas, las primeras piezas de un mosaico que estaba formando un cuadro muy desagradable. ¿Y ahora qué?, preguntó Delilah, mirando el rostro pálido de Juliette. Ahora tenemos que encontrar a un hombre llamado Víctor, respondió ella, aferrando una carpeta de archivos entre las manos, y averiguar quién es Michael Turner de Boston. Las luces de su casa se fundían en el retrovisor. La casa que durante 5 años había sido el decorado de una obra de teatro ajena. Ahora era el momento de arrancar todas las máscaras. En casa de Delilah, Juliette ordenó metódicamente los papeles sobre la mesa. Pasaporte, certificado de matrimonio, título universitario, historial médico, todo lo que había conseguido llevarse de la casa durante su visita clandestina. Solo faltaban los extractos bancarios del último año. Todos los días consulta la banca electrónica, le dijo a Delilah. En cuanto empiece a sacar dinero se dará cuenta. Entonces actúa en pequeñas cantidades, le aconsejó. $500 cada uno. Eso se puede justificar con gastos normales. A lo largo de una semana, Juliette sacó dinero de varios cajeros automáticos de la ciudad, intentando no llamar la atención. Cada vez, destruía los cheques tras la retirada. Maverick, absorto en la búsqueda de la herencia de su madre, no se dio cuenta. Abrió una nueva cuenta en un pequeño banco local, mostrando solo su pasaporte. El anciano empleado no hizo preguntas innecesarias. Encontró un piso a través de un agente inmobiliario que le había recomendado Delilah. Un estudio barato en un edificio antiguo. El casero aceptó pagar en efectivo sin contrato. El barrio no era el más lujoso, pero estaba lo bastante lejos de su casa y de la de Maverick. Necesito pruebas de sus amenazas, dijo Delilah, tendiéndole una pequeña cámara a Juliette. Escóndela en algún lugar del salón. Instalar la cámara resultó ser la parte más difícil. Juliette eligió un momento en que Maverick estaba trabajando. Escondió la pequeña lente entre los libros de la estantería. Colocó una segunda cámara en la cocina, disfrazada de elemento decorativo. Las imágenes aparecieron rápidamente. Esa noche, Maverick volvió a hablar de la herencia. La cámara captó cómo la agarraba por los brazos, la zarandeaba y le exigía que confesara dónde había ido a parar el dinero de su madre. Escribió el informe policial con Delilah. 4 páginas con letra pequeña. La historia de cómo se conocieron, la boda, las primeras señales de alarma, las firmas falsificadas en documentos, las amenazas. Adjuntó a la solicitud grabaciones de cámaras y copias de registros bancarios. No la envíes todavía, le aconsejó Delilah. Primero tenemos que asegurarnos de que estás a salvo. Juliette metió todos los documentos en una carpeta y la guardó en la caja fuerte de Delilah. Guardó un segundo juego de documentos en su nuevo piso por si acaso. El viernes por la noche, Maverick anunció un viaje de negocios a Chicago. Solo por un par de días, dijo. Volveré el martes. Esta era su oportunidad. En cuanto el coche de Maverick dobló la esquina, Juliette sacó la maleta ya preparada. Papeles, algo de ropa, fotos de su madre. Todo lo que necesitaba para su nueva vida. Una última mirada a su dormitorio.
a la cocina donde una vez habían desayunado juntos, al salón donde él le había dicho por primera vez que la quería. Todo era mentira. En el pasillo, Juliette se quitó las cámaras. En su bolsillo estaban las llaves de su nuevo piso, donde la esperaba una habitación vacía y la oportunidad de empezar de nuevo. No había dejado ninguna nota. Solo un sobre con una declaración a la policía, copia de lo que ya estaba en la caja fuerte de Delilah. Al cerrar la puerta, Juliette no miró atrás. Durante 5 años había vivido la vida de otra persona. Ahora era el momento de empezar la suya. Y en algún lugar de los cielos del país, volaba un avión con un hombre que pensaba que aún tenía el control, que no sabía que volvería a una casa vacía. Venganza, decidió Juliette, servida fría y documentada. La casa de Delilah estaba situada en el casco antiguo de la ciudad, entre robles centenarios y cuidados céspedes. El edificio de ladrillo rojo, de 2 plantas y cubierto de hiedra, parecía más una mansión inglesa que una típica casa americana. Aquella tarde, cuando Juliette cruzó el umbral con una sola bolsa en las manos, Delilah no le hizo ni una sola pregunta. Solo la abrazó y la condujo a la habitación de invitados. «Tu madre solía quedarse aquí a menudo», dijo mientras ayudaba a hacer la cama, «sobre todo después de divorciarse de tu padre». Más tarde, sentadas en el porche con tazas de té caliente, Delilah empezó a contar. La historia de su amistad con Eunice comenzó 40 años atrás, en la escuela de arte. Era la más talentosa de nosotras, sonrió Delilah al recordarlo. Y la más testaruda. Cuando los profesores le decían que pintara paisajes, ella traía cuadros abstractos. Cuando todos pintaban retratos, ella creaba figuras caprichosas. Juliette escuchó cómo las 2 jóvenes artistas abrían su primera galería. Un espacio minúsculo, un tejado con goteras, pero mucha esperanza. Delilah se ocupaba de la organización. Eunice creaba los cuadros. «Éramos inseparables», continuó Delilah. «Incluso cuando se casó con tu padre, incluso cuando llegaste tú». Y entonces se quedó callada, mirando hacia la oscuridad del jardín. «¿Qué pasó entonces?» «Tu padre empezó a exigirle que dejara de pintar. Dijo que una esposa y madre debía dedicarse a su familia, no a garabatear. Eunice eligió el arte. En casa de Delilah, el arte estaba por todas partes. Cuadros en las paredes, esculturas en nichos, álbumes de arte en las estanterías. Entre ellos, Juliette reconoció la obra de su madre, los cuadros Lady, que tanto habían molestado a su padre. «Sabes, ella tuvo una premonición de algo». Delilah sirvió más té. «Un mes antes de que enfermara, me trajo una carpeta de papeles. Decía, guárdala, a mi hija le vendría bien». A la mañana siguiente se dirigieron a la galería de Delilah, un espacio moderno con techos altos y ventanas enormes. Juliette nunca había estado aquí. Maverick pensaba que ir a exposiciones era una pérdida de tiempo. «¿Quieres trabajar aquí?», preguntó Delilah. «Necesitamos a alguien que organice las exposiciones. Tu experiencia en el mundo editorial nos será muy útil». Juliette asintió, sintiendo que se le llenaba la garganta de lágrimas. Llevaba 5 años sin trabajar porque su marido lo consideraba innecesario. 5 años dependiendo de sus decisiones, de su dinero, de su humor. Por la noche, sentados en el despacho de Delilah, trazaron un plan de acción. El primer punto era la defensa jurídica. Un abogado especializado en violencia doméstica prometió venir mañana. «Te estará buscando», advirtió Delilah. «La gente así no deja ir a sus víctimas así como así». «Lo sé», Juliette sacó su teléfono. 20 perdidos de Maverick. «Pero ahora tengo pruebas y apoyo». Empezó a trabajar en la galería después de una semana. Al principio solo ayudaba con el papeleo, luego empezó a relacionarse con artistas, a organizar reuniones. El mundo del arte, que solo conocía por las historias de su madre, resultó ser vivo y apasionante. «Eres igual que Eunice», dijo una vez Delilah al ver a Juliette discutir apasionadamente sobre una futura exposición con un joven escultor. La misma pasión por el arte, ella solo esperaba su momento. Maverick apareció en la puerta de la galería 15 días después. Se quedó de pie bajo la lluvia, mirando las ventanas. Delilah llamó a la policía, pero cuando llegaron ya se había ido. «Tenemos que estar preparados», dijo aquella noche. «La gente así siempre tiene un plan». Instalaron cámaras alrededor de la casa, contrataron seguridad para la galería. El abogado preparó los papeles del divorcio y una denuncia por violencia doméstica. «Vendrá otra vez», dijo Juliette,
mirando por la ventana de su habitación la ciudad nocturna. Pero ya estoy preparada. En el cajón de su escritorio había una carpeta con papeles de su madre. Delilah se la había dado un mes después de que Juliet se mudara. Dentro había pruebas de las maquinaciones de Maverick, su verdadero nombre, la historia de sus matrimonios anteriores. Eunice había estado reuniendo este archivo durante 2 años, explicó Delilah. Sabía que algún día sería necesario. Juliet pasó los dedos por la letra de su madre en los márgenes de los documentos. Incluso después de su muerte, Eunice había seguido protegiendo a su hija. Gracias, le dijo a Delilah aquella noche. Por todo. De nada, sonrió esta. Las mujeres tenemos que permanecer unidas. Tu madre siempre lo decía. En la galería se estaba preparando una nueva exposición. Juliet trabajó hasta altas horas de la noche, clasificando las obras presentadas por los jóvenes artistas. Se sentía viva por primera vez en años. Y en algún lugar de la ciudad, Maverick estaba planeando su próximo movimiento. Pero ahora Juliet tenía una defensa, y un propósito, y libertad. Su madre le había dejado algo más que papeles. Le dejó un ejemplo de cómo ser fuerte, de cómo no rendirse. El bufete estaba en el centro de la ciudad, en un viejo edificio con fachada de estuco. El señor Caldwell, abogado de su madre, extendió los papeles sobre la mesa. Fondo para jóvenes artistas Eunice Emberson, leyó en voz alta. Establecido un mes antes de la muerte de su madre. Todos sus bienes, incluido el dinero de la venta de sus cuadros y su casa, se transfirieron allí. Juliet miró los papeles. 16 cuadros vendidos en el último año de vida de Eunice. Cada transacción estaba meticulosamente documentada. La cantidad total le hizo estremecerse. No se había dado cuenta de que la obra de su madre valía tanto. ¿Por qué no se lo dijo a nadie? Tu madre era muy cuidadosa, respondió el abogado. Sobre todo cuando empezó a sospechar que tu marido tenía intenciones deshonestas. Ella quería que el dinero fuera en ayuda de jóvenes talentos, y no a las manos equivocadas. Ese mismo día, Juliet se reunió con los primeros becarios de la fundación. 5 jóvenes artistas seleccionados por la propia Eunice. Se reunieron en la galería de Delilah, confusos, emocionados, esperanzados. Emma, una joven de 23 años con el pelo azul, mostraba su obra. Lienzos brillantes e inquietantes que recordaban a los primeros cuadros de Eunice. Ni siquiera tenía dinero para pinturas, confesó. Tu madre fue la primera en creer en mí. Jason, un tipo ceñudo con una chaqueta vaquera desgastada, creaba instalaciones con basura. Ella decía que el verdadero arte debía hacer preguntas, relató. Y ella me dio la oportunidad de hacer esas preguntas. Cada historia era única. Cada artista veía a Eunice no solo como una patrocinadora, sino como una mentora, alguien que comprendía sus aspiraciones y temores. Aquella tarde, mientras ordenaba los archivos de la fundación, Juliet encontró la carta de su madre a los futuros becarios. El arte no tolera compromisos, la vida tampoco. Sé fiel a ti misma, aunque el mundo entero te exija lo contrario. La comunidad artística reaccionó a la noticia de la fundación con entusiasmo. Galeristas famosos ofrecieron locales para exposiciones de jóvenes artistas. Los coleccionistas se interesaron por los nuevos nombres. Tu madre sabía lo que hacía, dijo Delilah, mirando la cola de gente que quería solicitar subvenciones. No se limitó a crear una fundación. Creó una comunidad. Un mes después, tuvo lugar la primera exposición de la beca. 5 jóvenes artistas, 5 formas distintas de ver el mundo. La obra de Emma causó sensación. El primer día se vendieron 3 cuadros. Ella estaría orgullosa de ti, susurró Delilah, mientras Juliet pronunciaba su discurso de apertura. Estás continuando su obra. Poco a poco, Juliet empezó a comprender los verdaderos motivos de su madre. No se trataba solo de ayudar a jóvenes talentos. Eunice estaba creando un legado, no material, sino espiritual. No dejaba dinero, sino oportunidades. No posesiones, sino inspiración. En la oficina de la fundación, situada en un anexo de la Galería Delilah, cada día llegaban nuevas solicitudes. Pintores, escultores, fotógrafos, cada uno con su propia historia, su propio sueño. No podemos ayudar a todo el mundo, suspira Juliet mirando otra pila de papeles. Pero podemos ayudar a los que realmente lo merecen, replicó Delilah. Como una vez ayudamos a tu madre. Maverick no volvió a aparecer por la galería. Tal vez se dio cuenta de la inutilidad de sus intentos. Tal vez había encontrado una nueva víctima. Pero ya no importaba.
El fondo estaba creciendo. A los 5 primeros becarios se unieron 3 más. Sus obras empezaron a aparecer en exposiciones de prestigio. Los críticos empezaron a hablar de una nueva ola en el arte contemporáneo. «¿Sabes?», dijo una vez Emma mientras ayudaba a colgar cuadros para una nueva exposición. «A veces pienso que Eunice sigue aquí. En cada cuadro, en cada pincelada». Juliet asintió. Ella sentía lo mismo. Su madre había dejado algo más que unos cimientos. Había dejado un movimiento, un impulso, una energía de creatividad. En el estudio de Juliet colgaba una de las últimas obras de Eunice, un lienzo inacabado que solo mostraba el esbozo de un futuro cuadro. Ahora se daba cuenta, no era solo un boceto, era un principio. Era el comienzo de una nueva historia que todas debían completar. Las jóvenes artistas a las que se había dado una oportunidad, Dalila, que mantenía vivo el recuerdo de su amiga, y ella misma, que por fin había encontrado su camino. Un camino que comenzó con una pérdida, pero que condujo a una ganancia. Un camino que demostraba que una verdadera herencia no se mide en dinero, sino en la oportunidad de marcar la diferencia en la vida de alguien. El despacho del abogado olía a cuero y papel viejo. El señor Stevenson, un hombre de pelo gris y mirada tenaz, revisaba los documentos que Juliet había reunido. Falsificación de firmas, fraude financiero, violencia doméstica. Apartó los papeles uno a uno. Tenemos suficiente para un caso serio. Esa misma tarde, el teléfono de Juliet recibió un mensaje de texto de Maverick. «¿Crees que puedes acabar conmigo? Tengo algo interesante sobre tu madre». Mostró el mensaje al abogado. El hombre asintió. «Allá vamos. Táctica clásica. Intimidar, hacerte retroceder». Un día después, la galería recibió una carta de los abogados de Maverick. Exigían la mitad del valor de la casa y amenazaban con impugnar todas las ventas de los cuadros de Eunice. «Va de farol», dijo Delilah, mirando la carta. «No tiene derecho a la herencia de tu madre». Pero Maverick no había hecho más que empezar. Se presentó en la galería durante la inauguración de una nueva exposición. Traje impecable, sonrisa confiada, puro encanto. «Cariño», dijo lo suficientemente alto como para que le oyeran los que estaban a su alrededor. «Hablemos como adultos. ¿Por qué has sacado esto a la luz?» Juliet se dio la vuelta en silencio y se alejó. Los de seguridad le escoltaron a la salida, pero consiguió gritar: «¡Te vas a arrepentir!». Al día siguiente, apareció en Internet un artículo sobre los negocios dudosos de la Fundación Eunice Emberson. Una fuente anónima insinuaba blanqueo de dinero y fraude fiscal. «No va a parar», dijo el abogado. «Tenemos que ser proactivos». Juliet contactó con Eleanor Higgins, la exmujer de Maverick de Boston. Aceptó testificar. 2 mujeres más se presentaron, Patricia Welsh y Clarissa Donovan. El mismo patrón, matrimonio rápido, desaparición del dinero, amenazas. «Nos callamos porque nos daba vergüenza», confesó Patricia. «Él tiene una manera de hacerte creer que fue culpa tuya». Los periodistas se olieron la primicia. «Asunto matrimonial de la alta sociedad, el cazador de herencias. ¿Quién se esconde bajo la máscara del marido perfecto?». Los titulares se multiplicaron. Maverick pasó a las amenazas directas. «Tengo una cinta de tu madre hablando», escribió, «sobre ella vendiendo cuadros falsos. ¿Quieres que esto se haga público?». Juliet entregó el mensaje al abogado. El hombre sonrió. Está desesperado. Todas sus amenazas son un farol. La policía empezó a investigar el fraude financiero de Maverick. Resurgieron viejos casos, se silenciaron escándalos, se sobornó a testigos. «Es como un efecto bola de nieve», dijo Delilah, mirando la creciente pila de pruebas. «Una historia arrastra a otra». Maverick intentó desacreditar a la fundación. Envió a un deceit a los compañeros tratando de encontrar trapos sucios, pero los jóvenes artistas defendieron a Juliet. «Tu madre me salvó la vida», dijo Emma ante la cámara, «y ahora su hija continúa su trabajo. Cualquier acusación contra ellas es mentira». El desenlace llegó de forma inesperada. La policía descubrió las cuentas de Maverick en las Islas Caimán. Dinero robado a esposas anteriores, documentos falsificados, pruebas de fraude. «Lo tenemos», dijo el detective Ramírez mostrando una orden de arresto. Maverick intentó huir. Fue detenido en el aeropuerto con un pasaporte falso y una maleta llena de dinero. El escándalo fue enorme.
Todos los periódicos escribieron sobre el estafador de la alta sociedad que durante años engañó a mujeres. La historia de Julieta y la fundación de su madre se convirtieron en un símbolo de resistencia y victoria sobre el estafador. ¿Cómo te sientes?, preguntó Dalila cuando terminó. Rara, respondió Juliet, como despertando de una larga pesadilla. En la cárcel Maverick había perdido su encanto, encorvado, envejecido, parecía un vulgar delincuente. Dile, le dijo Juliet al abogado que se dirigía a la última reunión con Maverick, que mamá lo sabía, siempre lo supo, y ganó. La fundación siguió adelante. La historia de oposición no hizo sino aumentar su reputación. Se apoyaba a artistas jóvenes, creando nuevas obras, haciendo avanzar el arte. Y Juliet era finalmente libre, del miedo, de las mentiras, de la manipulación. «Sabes», le dijo una vez a Delilah, ordenando viejas fotografías de su madre, «pensé que lo había perdido todo. Resulta que me encontré a mí misma». La galería preparaba una nueva exposición. La vida continuaba. Y en algún lugar Juliet estaba segura. Eunice sonreía, mirando a una hija que por fin había aprendido a valerse por sí misma. La galería de Delilah abría a las 9, pero Juliet llegaba pronto. Le gustaba aquella hora, las salas vacías, la luz de la mañana jugando con los cuadros, el silencio en el que podía escuchar sus propios pensamientos. Trabajar en una galería resultó ser exactamente lo que necesitaba. Organizar exposiciones, comunicarse con los artistas, compilar catálogos. Todo lo que aprendió en el mundo editorial le resultó muy útil. «Tienes un talento innato», dijo Dalila cuando la exposición de un joven escultor que Juliet había encontrado fue un éxito rotundo. Poco a poco, el círculo de contactos se fue ampliando. Artistas, galeristas, críticos. El mundo del arte la aceptó como suya. Se hizo especialmente amiga de Natasha Crawford, conservadora del Museo de Arte Moderno. «Sabes», dijo Natasha una vez durante el almuerzo, «no pareces en absoluto alguien que ha pasado por semejante horror. Tienes tanto vida en ti». Juliet permaneció en silencio. Las sesiones semanales con una terapeuta la ayudaban a lidiar con el pasado. La doctora Rachel Blackwood le enseñaba a confiar de nuevo en la gente, a no tener miedo a la intimidad, a dejar de lado la culpa. «El trauma no te define», decía la doctora Blackwood. «Forma parte de tu historia, pero no es tu esencia». Una mañana Juliet se aventuró a llamar a Emily, su vieja amiga de la editorial. Esta última gritó en el auricular. «Estaba tan preocupada. Todas sabíamos que algo iba mal, pero cada vez estabas más lejos». Se encontraron en un pequeño café donde solían almorzar juntas. 5 años se disolvieron en una conversación como si nunca hubieran existido. Poco a poco, otros amigos volvieron. Rachel, Ben, Cristina, todos de los que Maverick se había cuidado tanto de mantenerla alejada. Las cosas iban bien en la galería. Juliet preparó un programa de exposiciones para el año siguiente, atrajo a nuevos patrocinadores, organizó una serie de conferencias sobre arte. «Te estás convirtiendo en una figura prominente en el mundo del arte», comentó Delilah. «Igual que tu madre». Por las tardes, Juliet empezó a tomar clases de dibujo, no para convertirse en artista, sino para entender mejor el arte. Resultó que se le daba bastante bien. Colgó su primera pequeña obra, un paisaje urbano en acuarela, en su nuevo despacho. No es una obra maestra, pero es un comienzo. «¿Sabes lo que he notado?», la doctora Blackwood dijo en una de sus sesiones. «Dejaste de hablar de ti mismo como una víctima. Ahora hablas como una persona que está construyendo una vida». Era verdad. El miedo estaba desapareciendo, dando paso a la confianza. Los sueños inquietantes son cada vez menos frecuentes. Juliet aprendió a disfrutar de las pequeñas cosas, el café de la mañana, los paseos por el parque, las conversaciones con los amigos. En su cumpleaños organizó una fiesta de verdad por primera vez en mucho tiempo. Amigos, colegas, artistas. Su nueva familia se reunió en la galería. «Brindemos por devolver», brindó Dalila. «Por una nueva vida», corrigió Juliet. Más tarde, sola en su piso, sacó un viejo álbum de fotos. Al hojear las páginas del pasado, ya no sintió dolor, solo gratitud. Por las lecciones, por la experiencia, por la fuerza que había adquirido. En la pared colgaba la última obra inacabada de su madre. Juliet ya no lo veía como un recuerdo de la pérdida, sino como un símbolo de la continuación. Cada día era un lienzo en blanco. Cada día una nueva oportunidad para crear algo hermoso.
se había encontrado a sí misma, en el trabajo, en el arte, en la amistad, en la capacidad de ayudar a los demás y aceptar ayuda, en la capacidad de distinguir lo real de lo falso. Esta nueva vida no era solo una existencia sin Maverick. Era un regreso al ser que siempre estuvo destinada a ser. La detective Ramírez extendió las fotos sobre la mesa. 6 mujeres, diferentes ciudades, diferentes años. Pero las historias son inquietantemente similares. Después de que Maverick fuera detenido en el aeropuerto, empezaron a aparecer casos antiguos, dijo. Eleanor Higgins, de Boston, fue solo el principio. Juliet miró las fotos. Patricia Welch, de Seattle. El matrimonio duró 8 meses. Todos los ahorros desaparecieron. Clarissa Donovan, de Chicago, perdió su casa y su negocio. Veronica Page, Laura Simmons, Ruth Myers. Cada historia es como un reflejo en un espejo. Cambió los nombres, continuó el detective. Michael Turner, Mark Thompson, Matthew Taylor. Pero el patrón es siempre el mismo. Matrimonio rápido, fraude financiero, presión psicológica. En la sala del tribunal, Juliet conoció por primera vez a las otras víctimas. Eleanor, a quien ya conocía, le presentó a las demás. Se unieron. Un pequeño ejército de mujeres dispuestas a defenderse. Parecía tan de fiar, contó Verónica, frotándose el pañuelo. Hablaba de la familia, del futuro. Y entonces empezó la pesadilla. Maverick parecía diferente en el tribunal. La sonrisa chulesca había desaparecido, el traje caro desteñido. Trató de jugar el papel del noble incomprendido, pero la evidencia era irrefutable. Registros financieros, firmas falsificadas, cintas de vigilancia, testimonios de empleados bancarios, testimonios de investigadores privados contratados por Eunice. El acusado exhibe signos clásicos de sociopatía, dijo el psiquiatra. Completa falta de empatía, comportamiento manipulador, mentira patológica. El juicio duró 3 semanas. Cada día traía nuevas revelaciones. Maverick tenía cuentas en paraísos fiscales, pasaportes falsos, planes de blanqueo de dinero. Tu madre te salvó, dijo Patricia durante un descanso. Si no hubiera vendido los cuadros, creado la fundación. Juliet asintió. Ahora entendía por qué Eunice había tenido tanta prisa. Había visto venir la tormenta y había tenido tiempo de proteger a su hija. La sentencia había sido dura. 15 años de cárcel por estafa, falsificación y fraude financiero. Más indemnización a la víctima. No nos devolverá los años que perdimos, dijo Clarissa tras conocerse el veredicto. Pero al menos otras mujeres estarán a salvo. La historia recibió amplia publicidad. Los periódicos escribieron sobre la estafadora matrimonial de la alta sociedad, y las cadenas de televisión emitieron reportajes. Juliet se negó a ser entrevistada. El testimonio ante el tribunal era suficiente. ¿Sabes qué es lo más importante?, dijo Delilah cuando volvieron a la tribuna tras la última sesión. Todos habéis sobrevivido y os habéis hecho más fuertes. Las mujeres, unidas por su trauma compartido, formaron un grupo de apoyo. Se reunían una vez al mes, compartían historias de recuperación, se ayudaban mutuamente. El miedo no desaparece de la noche a la mañana, dijo el Dr. Blackwood en la terapia de grupo. Pero aprendemos a vivir con él y a vencerlo. Juliet empezó a dormir sin luz, dejó de estremecerse al oír el timbre de la puerta. Aprendió a confiar de nuevo en la gente. El día que llegó el certificado oficial de divorcio, dio una pequeña fiesta en la galería. No para celebrar el divorcio, sino la libertad. Por los nuevos comienzos, Eleanor levantó su copa. Por la verdad, añadió Clarissa. Por nosotros, terminó Juliet. Maverick intentó apelar, sin éxito. Las pruebas eran demasiado contundentes, el testimonio demasiado convincente. No hará daño a nadie más, dijo el detective Ramírez, cerrando el caso. Ya lo ha conseguido. La galería preparaba una nueva exposición. Juliet trabajó hasta altas horas de la noche colgando los cuadros. Uno de ellos, obra de una joven artista, se llamaba Liberación. Hermoso, dijo Delilah mirando el lienzo. Cierto, respondió Juliet. La venganza se había consumado. No por venganza, sino por justicia, por el bien de todas las mujeres que habían pasado por aquello y por las que estarían a salvo gracias a ellas. El miedo iba desapareciendo, lentamente, día a día. Y en su lugar crecía la confianza, en sí misma, en el futuro,
en su capacidad para discernir entre la verdad y la mentira. En el desván de la antigua casa de Dalila había cajas con los archivos de Eunice. Juliette las revisó lentamente, como si leyera un libro que temiera terminar demasiado rápido. Los diarios de su madre fueron una revelación, la letra pequeña y apresurada, las anotaciones en los márgenes, los bocetos de cuadros. Todo se sumaba para formar un retrato de la mujer de la que Juliette sabía tan poco. El arte exige honestidad absoluta, escribió Eunice en el 97. No se puede mentir sobre un lienzo. Los colores seguirán delatando la verdad. Igual que no se puede mentir en la vida, tarde o temprano se caerán las máscaras. Las viejas fotografías contaban su propia historia. Eunice en su juventud, una chica delgada con mirada decidida. Primera exposición, primer éxito, primeras decepciones, el encuentro con el padre de Juliette, la boda, el nacimiento de una hija. La maternidad cambia la percepción del color, una nota al margen del boceto. Todo se vuelve más brillante, más contrastado. El mundo adquiere nuevos matices. En los cuadernos, reflexiones sobre arte, notas filosóficas, observaciones casuales, y por todas partes, como un hilo rojo, el deseo de verdad, de autenticidad, de honestidad ante sí mismo. Juliette encontró una nota fechada el día de su pelea de adolescentes. Mi hija me acusa de ser egoísta, quizá tenga razón, pero ¿no es más egoísta traicionarse a uno mismo en aras de las expectativas de los demás? Ahora, años después, aquellas palabras sonaban diferentes. Juliette recordaba cómo su padre había exigido a su madre que llevara una vida a tout, cómo había insistido en que dejara de pintar, cómo ella misma, a los 15 años, había clamado por una familia long. En su diario del 99, el divorcio no es una derrota, es admitir que algunos cuadros no se pueden arreglar, hay que empezar un nuevo lienzo. Cartas de coleccionistas, artículos críticos, notas sobre exposiciones. Todo se sumaba a la historia de una vida vivida sin concesiones. Eunice no temía ser incomprendida, no temía la soledad, no buscaba la aprobación. La libertad, escribió, es la capacidad de seguir siendo uno mismo incluso cuando el mundo entero te exige que te conviertas en otra persona. En el cuaderno de bocetos, Juliette encontró los dibujos de su infancia, cuidadosamente conservados por su madre. Junto a ellos, sus comentarios. Tiene talento. Es una pena que tenga miedo de confiar en él. Por las tardes, en la galería, Juliette empezó a quedarse más tiempo de lo habitual. Ahora no se limitaba a colgar cuadros. Estaba aprendiendo a leerlos, a entender el lenguaje del color y la forma, a ver la historia que hay detrás de cada pincelada. Estás cambiando, observó Dalila. Te estás pareciendo más a Eunice, no exteriormente, sino interiormente. Era cierto. Mientras Juliette revisaba el archivo de su madre, era como si volviera a conocerla a ella y a sí misma. Los resentimientos de la infancia se desvanecieron, dando paso a la comprensión. El miedo a la desaprobación fue sustituido por la aceptación de su camino. En su último cuaderno, empezado poco antes de su enfermedad, Juliette encontró una carta dirigida a sí misma. Mi querida hija, escribió Eunice, perdóname por todos los momentos en que parecí distante. Solo quería enseñarte lo más importante, ser fiel a ti misma. Espero que algún día lo entiendas. Ahora lo entendía. Entendía por qué su madre se había empeñado tanto en deshacerse de los cuadros, por qué había creado la fundación, por qué le había dejado sin herencia material, pero con una lección inestimable. Juliette empezó a pintar, no por el éxito o el reconocimiento, sino por el placer de crear. Sus acuarelas eran ineptas pero sinceras, como los primeros pasos hacia su verdadero yo. Sabes, le dijo una vez a Dalila, me he pasado toda la vida buscando la aprobación de mi padre, de Maverick y de todos los que me rodeaban, y tuve que aprender a aprobarme a mí misma. En el archivo de su madre, encontró su camino a la curación, no olvidando el pasado, sino aceptándolo, no negando el dolor, sino convirtiéndolo en sabiduría. La última entrada del diario de Eunice decía, la vida es la obra de arte más importante, y cada día es una nueva oportunidad de hacerla bella. Juliette cerró el diario y sonrió. Por fin estaba preparada para empezar a pintar su propio cuadro. El Fondo para Jóvenes Artistas Eunice Emberson se estaba ampliando. Ya no se limitaba a financiar talentos en ciernes, se había convertido en un movimiento, una comunidad, una familia. En las amplias salas de la Galería de Laila se preparaba una exposición a gran escala. 30 jóvenes artistas, cada uno con su propia visión del mundo.
cada uno con su propia historia. Juliette trabajaba con ellos personalmente, ayudándoles a encontrar su voz en el arte. Tu madre creía en el poder de la comunidad, dijo Delilah, observando el ajetreo de los preparativos. Solía decir que un artista solo es como un pájaro con una sola ala. Emma, la misma chica de pelo azul del primer grupo de becarios, ayudaba ahora como mentora de los recién llegados. Su obra ya se había expuesto en importantes galerías, pero no había olvidado dónde empezó. Es algo más que apoyo, dice a los nuevos estudiantes. Es un espacio donde puedes ser tú mismo. Todos los miércoles, los artistas se reunían en la galería. Hablaban de proyectos, compartían experiencias y discutían sobre arte. Juliette escuchaba estas conversaciones, recordando cómo su madre solía organizar veladas similares. La exposición New Voices se inauguró una lluviosa tarde de octubre. Multitud de gente, cámaras, críticos, pero los principales invitados eran los propios artistas. Estaban junto a sus obras, emocionados y orgullosos. Esto es exactamente lo que Eunice soñó, susurró Delilah mientras Juliette pronunciaba su discurso inaugural. Crear un espacio para el crecimiento. La fundación puso en marcha un programa educativo, clases magistrales, conferencias, talleres, todo lo que hacía mucha falta a los aspirantes a artistas. Juliette atrajo a maestros famosos, críticos, galeristas. En una pequeña sala de la galería, organizaron una biblioteca de arte. Los libros de la colección de Eunice se convirtieron en su columna vertebral. Los estudiantes podían trabajar aquí, estudiar teoría y encontrar inspiración. El arte no existe en el vacío, le gustaba decir a Eunice. Estas palabras se convirtieron en el lema de la fundación. Los nuevos proyectos se sucedían. Un programa de residencias para artistas de ciudades pequeñas, subvenciones para materiales y equipos, cooperación con museos y galerías. Juliette apenas dormía, inmersa en su trabajo, pero era un buen tipo de cansancio, el cansancio de la creación, no de la destrucción. En la comunidad artística, su voz adquiere peso. Le pedían consejo, la invitaban a formar parte de jurados de concursos, le pedían que hablara en conferencias. Ha creado algo especial, dijo Natasha Crawford, del Museo de Arte Moderno. No es solo una fundación, es un movimiento. El recuerdo de su madre vivía en cada proyecto, en cada decisión. Pero no fue una copia ciega. Juliette encontró su propio camino, su propia manera de continuar la obra de Eunice. En la pared de su despacho colgaba aquel cuadro inacabado de su madre. Ahora Juliette se daba cuenta de que no era una despedida. Era una invitación a continuar el trabajo, pero a su manera. La fundación crecía, cambiaba, evolucionaba. Como un organismo vivo, respiraba la energía de los jóvenes talentos, sus sueños y esperanzas. «¿Sabes?», dijo Emma una vez, «cuando vine aquí por primera vez, pensé que solo conseguiría dinero para pintar. Y conseguí una familia. Ese fue el legado de Eunice. No en los cuadros, no en el dinero, sino en la capacidad de crear conexiones, de tender puentes, de abrir puertas a quienes buscaban su camino». Juliette por fin se dio cuenta. Ser digna de su madre no significa convertirse en una copia de ella. Significa continuar su obra, pero a tu manera. Y sabía que, en algún lugar, Eunice sentía con la cabeza. El legado vivía y respiraba, cambiaba y crecía. Como una verdadera obra de arte, adoptaba nuevas formas sin perder su esencia. Había pasado exactamente un año desde aquel día lluvioso en el cementerio. Juliette estaba junto a la tumba de su madre, colocando flores frescas. No los lirios que Maverick era tan aficionado a traer. Flores silvestres de vivos colores, tan revoltosas y vivaces como la propia Eunice. «Sabes, mamá», susurró, «creo que por fin entiendo todas tus lecciones». Este año la había cambiado por completo. Ahora, mirando hacia atrás, veía cómo cada prueba conducía al crecimiento, cada pérdida a la ganancia, cada dolor a la sabiduría. La fundación floreció. 30 jóvenes artistas recibieron apoyo. 5 exposiciones individuales fueron un éxito rotundo. Pero lo más importante es que nació una auténtica comunidad, en la que todos podían ser ellos mismos. Por la noche, todos sus allegados se reunían en la galería. Delilah, que se había convertido en algo más que la amiga de su madre. Emma, cuyos cuadros se exponían ahora en prestigiosas galerías. Viejos amigos que habían vuelto a su vida,
y otros nuevos que habían aparecido durante este difícil año. Por Eunice, Delilah levantó su copa, y por su hija, que ha superado las expectativas. Juliette sonrió al recordar sus principales lecciones de este año. La primera fue sobre la honestidad. No solo con los demás, sino ante todo con uno mismo. Sobre la capacidad de admitir tus miedos, tus errores, tus deseos. Sobre el valor de ser real. La segunda trata de la libertad. No la independencia ostentosa de la que se enorgullecía antes, sino una profunda libertad interior. Libertad frente a las expectativas de los demás, frente a los roles impuestos, frente al miedo a ser ella misma. La tercera trata del amor, sobre el hecho de que el verdadero amor no estrangula, sino que da alas, no exige, sino que acepta, no limita, sino que abre nuevos horizontes. La cuarta trata de la creatividad, sobre el hecho de que cada día es un lienzo en blanco, y solo depende de ti con qué colores lo llenas, sobre el valor de crear tu propia vida sin copiar los cuadros de los demás. El quinto es sobre el legado, sobre el hecho de que la herencia más valiosa no es el dinero ni las cosas, sino los principios, los valores, la capacidad de distinguir entre lo real y lo falso. En su nuevo piso, pequeño pero acogedor, en la pared colgaba su propio cuadro, un intento inepto pero sincero de expresarse a través del arte. Junto a él estaba la última obra de su madre, aún inacabada. Juliette se dio cuenta ahora de que no había sido casualidad. Eunice le había dejado no solo un cuadro, sino una metáfora. Cada uno debe terminar su propia historia. Su vida personal también estaba cambiando. Empezó a salir con David, historiador del arte en el Museo de Arte Moderno. Poco a poco, con cautela, aprendiendo a confiar de nuevo. Él no se precipitó, comprendió sus miedos y respetó sus límites. «Eres diferente», dijo hace poco. «No rota, sino endurecida, como una hoja que ha pasado por el fuego». Había planes para ampliar la fundación, abrir una escuela de arte, nuevos proyectos. Pero lo más importante era la sensación de estar en el buen camino, la confianza en sus decisiones. Juliette aprendió a apreciar el silencio, a disfrutar de la soledad, a no tener miedo de sus propios pensamientos. Aprendió a distinguir las sonrisas de verdad de las falsas, el cariño sincero de la manipulación. En el archivo de su madre encontró una carta escrita poco antes de su muerte. «Mi querida hija, no tengas miedo de perderlo todo. A veces es la única forma de encontrarte a ti misma. No temas ser incomprendida. Es la única forma de ser fiel a ti misma. No temas volver a empezar. Cada final es el principio de algo hermoso». Estas palabras se convirtieron en su mantra, en la estrella que la guiaba. Se dio cuenta de que ser hija de Eunice no significaba ser una copia de ella. Significaba encontrar el mismo valor para ser ella misma, la misma intrepidez ante la vida, la misma lealtad a sus principios. En la galería se preparaba una nueva exposición. Jóvenes artistas, llenos de esperanza y ambición, colgaban sus obras. Juliette los miró y vio una continuación, no un final, sino un nuevo comienzo. «Mamá», susurró mirando la ciudad nocturna desde la ventana de la galería, «has creado una obra maestra. No en un lienzo, en la vida. Y prometo continuar tu obra. A mi manera, pero con la misma pasión y honestidad». El círculo se cerró para comenzar un nuevo giro. La historia no había terminado, acababa de empezar.